Buenos días, desde la Asociación Gente para Servir les damos un saludo de bendición. Hoy 28 de marzo del 2025 seguimos en la lectura de Nehemías del 7 al 9. Bueno, y entonces recordando un poco lo que vimos ayer acerca de Nehemías y cómo fue un hombre valiente y un hombre que marcó un gran momento en el pueblo de Israel, pues hoy continuamos con la historia de él. Recuerden pues que él fue hasta Jerusalén, el rey Artajerjes le dio ese permiso, ¿cierto? Y esa orden de ir y restaurar. Y con muchísimo esfuerzo estaba en ese proceso de restauración, digamos, estaba en la parte física. Durante esta época hay dos libros importantes que suceden en este espacio, que es el libro de Nehemías y el libro de Esdras. Esdras era el sacerdote que en ese momento estaba en la restauración pues de, de- de las murallas y tuvo una parte súper importante porque restauró el culto como tal. Y Nehemías era el encargado como de la parte administrativa, ¿sí? De estar súper atento a que se hicieran los muros, a que las personas estuvieran dispuestas a levantar su ánimo, como lo vimos ayer también, como él pues llevó al pueblo a cobrar ánimo y a hacer la obra diligentemente. En el capítulo del 7 al 9 en Nehemías sucede algo súper importante, algo vital, y es la importancia que entonces le damos en este momento a la restauración del culto, ¿sí? Vamos a ver cuatro aspectos importantes. Les invito para que sigan leyendo el libro en sus casas, pero es importante profundizar un poquito en esto y hay cuatro puntos importantes que sucedieron en el capítulo 8. Dice en el Nehemías 8 del 2 al 3. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todos estaban atentos al libro de la ley. Y aquí hay un aspecto súper importante y es estar atentos, ¿sí? Esdras estaba haciendo algo que hacía muchísimo tiempo el pueblo no había hecho, y era volver a leer la Torá, volver a leer la palabra de Dios, ¿sí? Y entonces dice que el pueblo estaba atento. Y es importante estar atentos a la voz de Dios, es importante estar atentos a su palabra, ¿sí? Hay varios pasajes que nos llevan y nos recuerdan la importancia de estar atentos. Isaías, por ejemplo, cuando está dando su mensaje profético en el capítulo 28, versículo 23, dice, estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. Ese estar atentos es esa primera reacción que tengo ante la palabra del Señor y ante la necesidad, ¿cierto? Y es levantar mi cabeza y girarme hacia aquel que me está hablando. Estoy atento, entonces estoy mirando a los ojos. Como hoy en día, por ejemplo, estamos hablando con otra persona y si está en su celular, para nosotros es incómodo porque no nos está poniendo cuidado. Es importante ver cara a cara. Estar atentos es disponer mi actitud, mis oídos, mi mente, mis ojos y mirar hacia aquel que me está hablando. También esto nos lo recuerda Proverbios 7:24. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. Es que es importante prestar atención, es importante movilizarme con una actitud y una disposición en mi cuerpo también, ¿sí? Corporal,
para estar atentos a la palabra del Señor. Y hay algo que nos dice segunda de Pedro 1 del 19 al 21, que también me parece vital y más ahora que estamos leyendo un libro del Antiguo Testamento y dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que a los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y es reconocer el regalo maravilloso que tenemos en la palabra del Señor. Es reconocer que es necesario estar atentos y es reconocer que la palabra del Señor es antorcha. Miren lo que dice aquí, es que es importantísimo. Antorcha que alumbra en lugar oscuro. El Señor sabe y reconoce y es consciente de nuestra necesidad. Es consciente del lugar en el que estamos. Estamos en situaciones de oscuridad todo el tiempo. Estamos en un mundo que cada vez se pierde más y donde necesitamos esa antorcha que alumbre hasta que esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hasta que Cristo sea perfecto en medio de nosotros, en medio de cada uno. Es importante entonces darle lugar a la palabra de Dios. Es importante estar atentos y disponernos. Miren que aquí dice estar atentos, estar atentos. Esa palabra es importante porque a veces podemos hacer lecturas o estar en una reunión o conectarnos a un devocional, pero no estamos atentos. Y es lo primero que hay que hacer es estar atentos para luego entender y comprender. Pero si no hay atención, no hay entendimiento. Y eso también nos lo dice entonces Nehemías. Y ese es el segundo punto. Dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido, de modo que entendiesen la lectura. Primero tuvieron que atender a ese llamado, atender a esa disposición de la luz a alumbrar nuestro camino, ¿sí? Esa disposición, o sea, Dios está dispuesto a ser antorcha en medio de nosotros. Y él está, entonces, Esdras, Nehemías mostrando aquí, diciendo que ponían entonces entendimiento en la lectura. Y en medio de esta situación, eh, dicen que en el libro encontraron también que habían cosas que habían dejado de hacer, ¿sí? Y fue un momento también importante para ellos volver a poner por obra lo que habían dejado de hacer. En este caso, en Nehemías 8, del 14 al 15, nos cuentan que hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Y entonces ellos dijeron, no, pues empecemos a cumplir, ¿cierto? Lo que el Señor nos ha enviado. Y salieron al monte y trajeron ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmera y de todo árbol frondoso para hacer el tabernáculo como estaba escrito. Y dice que, y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue solemne asamblea, según el rito. Entonces, claro, estaban atentos, que es lo primero, luego entendían entonces la palabra porque la estaban poniendo por obra. O sea, el entendimiento me lleva a poner por obra. No es posible que yo esté atento, que me disponga entonces a escudriñar las escrituras y que no le ponga entendimiento. El entendimiento es el que me hace actuar. Dice Primera de Corintios 14:15, para que reforcemos este mensaje, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es que es necesario entender y comprender.
Es necesario releer, es necesario ir nuevamente, es necesario escudriñar, es necesario ir a una referencia bíblica, es necesario entender la palabra del Señor. Y eso no es ajeno a nadie, ni siquiera a los discípulos en la época de Jesús. Recuerden en Mateo 16, que Jesús estaba hablando en parábolas y le dice Pedro, explícanos esta parábola. Y les dice Jesús, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿Sí? Entonces, es evidente que eso nos puede suceder, pero así como Jesús entonces les explica, asimismo hoy el Espíritu Santo en medio de nosotros también nos dará el entendimiento, también nos permitirá comprender la palabra del Señor. Y si usted quiere pedirle al Señor, o sea, no hay mejores oraciones que las mismas que están escritas. Y en el Salmo 119, 144 hay una referencia sobre esta oración. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Dame entendimiento. O sea, es una oración constante nuestra. Dame entendimiento, Señor, para poder comprender y poner por obra tu palabra. En el 34 del mismo 119 dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Debo esforzarme en entender. No es cumplir un esquema bíblico, no es cumplir una meta que me haya puesto de leer la Biblia, es entender y comprender. Así me quedé en ese versículo toda la tarde, un par de minutos, un par de horas. Es que debo entender qué es lo que me dice el Señor. Debo esforzarme en eso. Miren lo que dice que estuvo Esdras leyendo el libro cada día durante toda la fiesta de los tabernáculos, para que ellos pudieran comprender, todos pudieran comprender. Dicen también que Esdras entonces organizó para que los levitas fueran y explicaran esa palabra, para que todos entendieran qué es lo que estaba escrito. Entonces, eso es importante. Busque ayuda, si no comprende, sabe que tiene los números de la asociación y puede llamar o puede llamar a un hermano en la fe también, pero busque entender la palabra del Señor. Y sobre todo tiene lo mejor, el Espíritu Santo es el que nos da el entendimiento acerca de su palabra. Y, por ejemplo, le decía también Pablo a Timoteo. Pablo le decía a Timoteo en 2 Timoteo 2:7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Sí? Entonces, definitivamente el Espíritu Santo nos permite entender y comprender en la medida pues que avivemos ese espíritu que está en medio de nosotros para comprender la palabra del Señor. Entonces, ese mensaje de Nehemías nos está diciendo, estar atento a la voz de Dios, entender para que puedas poner por obra, porque es imposible que entendiendo no lo hagas, ¿cierto? Y hay un tercer requisito. Una vez yo estoy atento, una vez yo entiendo su palabra, uy, que seguramente va a suceder lo siguiente, y dice Nehemías 1:3. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Y es que el entender la palabra del Señor me permite comprender mi pecado también, ser consciente de mi pecado. Y cuando soy consciente de mi pecado, pues tengo que ir a los pies del Señor. Tengo que reconocer mi falta de disposición, mi falta de tiempo, mi falta de dedicación, ¿sí? Mira, nos vuelve, y este tiempo en Nehemías y Esdras es
importantísimo porque el pueblo había olvidado por completo seguir a Dios y por eso estaba en la situación en la que estaba. Y a veces nosotros que estemos atentos a su voz, porque Él está constantemente llamándonos, que no nos quedemos dormidos pensando que mañana me comunico con Él, mañana leo, igual Dios está conmigo, o sea, que seamos dispuestos a comprender, a estar atentos, a entender su palabra, pero también si yo estoy muy atento y si yo estoy entendiendo su palabra, tengo que pedirle perdón. Tengo que reconocer todas mis iniquidades, ¿sí? El Salmo 103 dice, Él es el quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. No hay más sino el Señor, quien perdona todas nuestras iniquidades y quien sana todas nuestras dolencias. En Ezequiel, recuerden que hay un pasaje que es también una forma de cómo podemos orarle al Señor. Ezequiel 36 nos dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es que en medio de esa declaración a Dios, de abrir mi corazón, de pedirle perdón, de reconocer mis fallas, de reconocer que me he equivocado, de reconocer que me he alejado, pues el Señor limpia y el Señor restaura y el Señor vuelve y nos da un corazón nuevo, un corazón que esté dispuesto a buscarle y a escucharle y a seguirle. Miren que el Salmo 66, 18, 20 también nos recuerda la misericordia del Señor. Dice aquí, si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia, independiente de su situación. El Señor escucha. Y le invito para que lea todo Nehemías 9 y entonces ahí nos hacen un recuento muy claro acerca de esa misericordia del Señor. Ahí nos hablan acerca de ese círculo, pues de ese círculo del pecado, de volver y volver y volver a lo mismo, pero también nos muestra esa misericordia del Señor, una y otra vez y otra vez y otra vez con su pueblo, ¿sí? Ellos volvían y se equivocaban y volvían y decía, pero el Señor otra vez iba y por su misericordia y por ese pacto que había hecho con ellos, volvía y los restauraba. No era sino que ellos abrieran su boca, reconocieran su pecado y declamaran a Él y el Señor volvía a tener misericordia. Entonces, el Señor está allí dispuesto, pero imposible tener una confesión genuina con el Señor, sino primero atendemos, entendemos para reconocer nuestro pecado, porque nuestra propia entendimiento, nuestra propia sabiduría nos aleja a veces de la verdad, ¿sí? El creer que estamos bien en todo y que de pronto no hay falla alguna, pues nos aleja de la verdad. Pero cuando estoy atento y cuando entiendo su palabra, reconozco mis fallas, reconozco que me aleja del Señor y entonces vuelvo a su presencia, pues con esa disposición de glorificarle y de mantenerme bajo su dirección, bajo su protección, bajo sus alas, de no alejarme más. Y el pueblo entonces también nos muestra en Nehemías, después de todo esto que había sucedido con ellos, cómo habían entendido su palabra, restauraron pues el culto allí, reconocieron la misericordia del Señor y ellos hacen un compromiso con el Señor. Dice Nehemías 10, del 28 al 29.
Y el resto del pueblo, los sacerdotes levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. ¿Sí? Entonces el pueblo se compromete, dicen que hay eh, documentos o hay pues referencias más bien de que ellos firmaron documentos y se comprometieron con Dios públicamente ante, ¿cierto? Ante toda la congregación de que iban a cumplir los decretos y los estatutos de Jehová, que iban a andar en su ley. Y es que todos los días debemos levantarnos y comprender lo que el Señor quiere de nosotros y comprometernos con ello. Seguramente Dios nos ha hablado en varias ocasiones acerca de algo que seguimos postergando y postergando y postergando. Estuve atento y escuché, entendí el mensaje del Señor, pero no lo he puesto por obra, no me he comprometido, no he reconocido el daño que esa situación puede estar haciéndome o que el no estar en esa situación pueda estar haciéndome. Algo que estoy haciendo o no estoy haciendo, qué daño me causa. Dios es súper claro. Si de corazón le pedimos que nos hable y que nos muestre el camino que debemos seguir, Dios lo va a hacer. Pero si hay una predisposición en nuestros corazones, porque tenemos cierto pensamiento de qué nos va a pedir y seguramente no lo queremos así, esa predisposición, entonces va a cortar esa comunicación de Dios conmigo, porque aunque de pronto me dispongo a atender, no quiero entender. Atiendo pero no entiendo, porque no lo deseo así. Y es que el entendimiento implica que el Espíritu Santo esté en medio de mí. El Espíritu es el que me permite entender su palabra. Yo estoy atento, voy a su palabra, escucho su voz, pero el Espíritu Santo me da el entendimiento. Y una vez ese entendimiento esté pues en mí, yo comprendo su dirección, su instrucción. Y es el mismo Espíritu entonces a quien debo rogarle y clamarle que me esfuerce para cumplir su palabra, para hacer lo que Él me pide que haga. Dios tiene misericordia. Lean Nehemías 9. Dios tiene muchísima misericordia. Entonces, si usted ha dejado por alto una dirección del Señor, algo que Él le ha dicho que haga, y sigue allí terco o terca acerca de lo que el Señor quiere para usted, sigue dudando, pues Nehemías 9 le dice, el Señor tiene misericordia, o ahora es el momento, hoy es el momento, dispóngase a hacer la voluntad del Señor, dispóngase a reconocerlo, dispóngase a cumplirle. Pueden ser cosas tan pequeñas como el tiempo que le está dedicando a Él mismo y a su comunión con Él. Pueden ser cosas tan sencillas como cambiar un hábito. Pueden ser cosas tan sencillas como una disciplina, porque para muchos el cambiar los hábitos y las disciplinas son gravosas, pero en el espíritu no lo son. Al menos empiece por lo primero, clámele a Dios por ese esfuerzo, dígale, Señor, ya entendí, esfuérzame, esfuérzame para hacer tu voluntad.
esfuérzame y clámele hasta que el Señor entonces haga lo que tiene que hacer en usted y cambie y le permita esforzarse en ese nuevo, en esa disciplina o en dejar lo que tenga que dejar o en hacer lo que tenga que hacer. Pero al menos reconozca y si usted dice no he podido en tantos años, no he podido en tantos meses, pues clame para que pueda, no se quede allí, porque el entendimiento me tiene que llevar a comprometerme con el Señor. Y ese compromiso no, en el Antiguo Testamento pues les tocaba a ellos solitos, pero ahorita tenemos a Jesucristo y con Cristo soy más que vencedor. Con Cristo usted no puede estar diciendo que no puede. Con Cristo no podemos hacerlo porque es que con Cristo somos vencedores. Con Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y todo lo que puedo en Cristo es hacer su voluntad, no hacer la mía, sino hacer la voluntad lo puedo hacer, porque Jesucristo murió por mí y me dejó el Espíritu Santo, que es el que me esfuerza para cumplir su voluntad, para seguir sus pasos. Usted ya no está solo, ya no estamos solos, estamos con Cristo y en Cristo nos fortalecemos para hacer eso que creemos que es imposible, para comprometernos con algo que llevamos años, algunos, y no lo hemos hecho, o días, o hoy apenas el Señor le está dando, pues sea de los bendecidos que tome de una vez la decisión y haga lo que el Señor le está instruyendo. Y si no es, y si siente incapacidad, pues ore, ore porque el Espíritu Santo es el que da el esfuerzo. Clame, ayune, esfuércese en el Espíritu, esfuércese en el Espíritu porque el Señor dará las fuerzas en el cuerpo, en la mente y en el alma para que hagamos su voluntad. Nehemías entonces nos enseña en este pasaje algo importantísimo que en compañía del sacerdote Esdras hicieron con el pueblo y fue reconstruir la relación con su Dios, con Dios. Eh, en los pasajes anteriores vimos cómo hicieron la obra, reconstruyeron el muro, pero en este momento reconstruyen entonces esa conexión con Dios, con el Dios de Israel, con nuestro Dios. Reconstruye usted también hoy y reconstruyamos esa y fortalezcamos esa relación con el Señor. Pidámosle a Él entonces que nos permita atender, entender, hacer los cambios que tengamos que hacer, porque ese entendimiento nos lo da y que nos podamos entonces comprometer y poner por obra lo que Él nos ha enviado. Ahí donde estamos entonces vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias por este espacio que nos das. Gracias Señor porque qué falta nos hace a veces volver a cosas que podríamos considerar básicas siendo cristianos y no lo son. No lo son porque el día a día y, y todo lo que se mueva a nuestro alrededor, Señor, nos dispersa de lo realmente importante. Lo realmente importante, Señor, es conectarnos contigo. Ayúdanos a estar atentos, que tu Santo Espíritu esté sobre nosotros y nos ayude a estar atentos. Atentos a tu voz, atentos a tu llamado. Que el Espíritu nos dé entendimiento para comprender tu palabra, para comprender tu mensaje, para comprender, Señor, tu dirección, tu instrucción. Te suplico, Señor, que nos hagas entender cuál es tu buena voluntad, esa voluntad que es agradable y perfecta, esa voluntad que no trae, Señor, sino beneficio para nosotros, esa voluntad que puede ser dolorosa al principio, Señor, pero que es para nuestra bendición, porque tú tienes pensamientos más altos que nuestros pensamientos, Señor, y nosotros no los podemos comprender. Tus sueños son mucho más altos, Señor, que nuestros propios sueños. Déjanos entonces disponernos
para entender, Señor, tu mensaje y disponernos para poner por obra. Perdona, Señor, toda situación, toda iniquidad, toda acción, todo pensamiento que me sigue alejando de ti. Déjame reconocer mi pecado, ese pecado oculto, Señor, ese pecado que no comprendo. Por favor, déjamelo reconocer. Déjame reconocer eso que me está alejando de ti, que yo puedo ver como algo normal, Señor, pero que es algo que me está haciendo daño, no me deja avanzar. Déjame reconocerlo, Señor, porque yo sí quiero avanzar. Quiero avanzar, Señor, cada vez estar más cerca de tu presencia, estar más conectado contigo, poderte ver cara a cara, estar en tus atrios, poder disfrutar, Señor, de tu bendita presencia. Déjame ver qué estorba mi camino, que no me deja avanzar hacia ti. Y dame, Señor, entonces las fuerzas y dame, Señor, la disciplina y, Señor, esfuérzame para que haga tu santa voluntad. Esfuérzame, Señor, para reconocer que en medio de algo que puede ser doloroso o que puede ser muy duro para mí, tú eres el que me esfuerza y contigo soy más que vencedor. Déjame estar cerca de ti. Déjame llegar, Señor, al lugar más íntimo, al lugar más cercano, Señor, de tu bendita presencia. Y que sea Jesucristo entonces el camino, la verdad y la vida que me guíe a ti. Y que sea Jesucristo, Señor, a quien pueda ver cara a cara, a los ojos, Señor, como el más hermoso de los hijos de los hombres. Que sea, Señor Jesucristo, como ese ángel de Jehová, tu ángel, el ángel de Jehová, que acampa alrededor de los que te buscan, Señor, de los que te temen. Déjame seguir entonces a Cristo para llegar al Padre. Déjame seguir sus huellas, comprender, Señor, el camino que ha trazado para mí. Quédate en medio de nosotros, Señor, y permite que hoy sea un día de bendición para todos y que podamos entonces poner por obra tu bendita palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús te hemos orado. Amén.